De acuerdo a los esquemas financieros de todo el mundo, cada año nuestro dinero pierde valor, independiente de la moneda en que lo tengamos. Esto se debe a la inflación y en cuestión de solo 5 años podrías estar llegando a perder incluso hasta un 20% o más, según las circunstancias. En este video te explico por qué pasa esto y cómo se relaciona con tu situación económica y financiera que comenzamos a obtener en el video anterior. Recuerda que yo, haciendo estas optimizaciones, además de salir de una deuda de más de $50,000, tener un fondo de emergencias de más de 6 meses, he pasado a ahorrar e invertir más del 40% de mis ingresos mensuales. Más adelante te voy a contar cuál es esa gran diferencia y el impacto significativo entre lo que es ahorrar o invertir, para que sigas tomando acción y avances cada día más con este curso, por lo que te invito a que veas el video hasta el final. Soy Ricardo Gallego y bienvenidos a la tercera parte de este curso de finanzas personales para no financieros en inversión inteligente, tu mayor empresa. Continuando con el ejercicio anterior, ya tendríamos en promedio cuánto es entonces tu gasto mensual. Si ya lo tienes calculado, puedes tomar tu hoja de cálculo o donde lo hayas hecho y trabajar a la par mientras va avanzando este video. Un punto importante a considerar es convertir esos gastos mensuales a gastos anuales. ¿Esto por qué es importante? Porque te ayuda a dar una visión muchísimo más completa cuánto gastas en cada uno de esos conceptos grandes y pequeños en tus finanzas personales. Y al analizarlo, te puedes llevar una gran sorpresa. Tener esta concepción del gasto anual es sumamente clave para poder entender fácilmente los impactos de la inflación y cómo cada año pierdes más dinero. Para hacerlo tenemos dos alternativas. La primera es tomar esos valores promedio que sacamos en ese ejercicio anterior por 3 meses y lo multiplicamos por 12. Esto lo habíamos visto en el video anterior de coger el valor de los 3 meses que estuvimos analizando, sacar cuál sería ese valor promedio que estaríamos gastando cada mes y finalmente convertirlo a una cifra anualizada, multiplicando este valor por 12. Como vemos acá, tomamos la columna de promedio y la multiplicamos por 12 en cada uno de los tipos de gasto. Entonces acá podemos tener el promedio estimado al año de los gastos. Nuevamente convierto la cifra a dólares para tener también el valor referencia para todos los que ven el video desde otras partes de Latinoamérica. La otra forma de realizarlo es cuando ya seas un poco más juicioso con tus gastos personales y es más exacta. ¿Por qué? Porque es cuando ya tengas los 12 meses de todos tus gastos, los vas a coger los 12 meses y los vas a sumar al final. Este valor obviamente va a ser mucho más real y mucho más aterrizado. Sin embargo, como estamos hablando de finanzas personales para no financieros y es el primer ejercicio, no importa que lo hagamos con el promedio. Lo importante es empezar a conocer dónde está tu situación financiera. A la final, si usamos la parte 1 o la parte 2, los resultados deberían ser muy similares. Al tener estos valores ya anualizados, vamos a empezar a aplicar un concepto denominado IPC o índice de precios al consumidor. ¿A qué hace referencia este IPC? Es el índice de consumo que va saliendo cada mes y se acumula al final de cada año como un valor de referencia para cada país. Para Colombia, por ejemplo, me he descargado previamente el histórico de la inflación del índice de precios al consumidor que está desde el año 1954. Entonces vamos a ir acá sobre los últimos años y podemos mirar, por ejemplo, para 2020, que fue un año particular por todo lo que ya conocemos, la inflación estuvo en el acumulado del año de 1,60%. Entonces, para el ejercicio que estamos realizando, no voy a tomar el 2020 por ser un año muy particular. Voy a tomar los otros años hacia atrás, 2019 a 2016. Veamos entonces cómo serían los números. Para 2019, tomando los 12 meses del año, tendríamos una inflación del 3,74%. En el 2018, una inflación del 3,13%, para el 2017, 4,02%. Y para 2016, un valor de 5,62%. No necesariamente así se va a comportar la inflación, eso se comporta diferente cada año, pero para el modo de ejemplo, para trabajar con unos ejercicios, lo vamos a colocar acá, como si fuésemos de acá para adelante. Entonces, voy a traerme estos valores, son valores estimados, vamos a trabajar los años 2022, 2023, 2024 y 2025. Para 2022 voy a colocar este de 5,62%, que fue el que vimos que era en 2016, que sería la que cerraría para 2021 y así voy a colocar los otros valores de inflación. Entonces en 2022 y tal como vamos a hacer para los otros años, estaríamos multiplicando el valor promedio año por el IPC del año anterior. ¿Esto qué nos va a dar? Que por ejemplo el arriendo pasaría de valer 10.800.000 a valer 11.406.960, simplemente aplicándole el aumento del IPC. Y esto es lo que estaría pasando con cada uno de los costos fijos o variables que tenemos, asumiendo que el incremento
incremento sea solo del IPC. Todos sabemos que cuando cambia el año suben los pasajes, los taxis, los valores de los tiquetes de avión, los hoteles, la comida, la educación, los servicios públicos, prácticamente sube todo. Ahora, ¿cada uno sube exactamente el valor de la inflación? Pues no, muchas veces hemos identificado algunos valores que suben incluso 10%, 15%, así la inflación sea solo del 5%, mientras que hay otros que no suben el 5%, sino que suban un poco menos, el 3%, o en algunos casos no suba, pero realmente esa no es la realidad. Lo normal es que siempre se esté subiendo los valores de cada uno de los gastos. Y esto lo vamos a replicar para los otros años. De igual forma, para el ejemplo, voy a colocar por ahora que los ingresos también estarán subiendo exactamente el valor del IPC. Entonces acá arriba vamos a colocar cuánto subiríamos por IPC los gastos y en esta otra parte cuánto subiría los ingresos en porcentaje cada año. Y esto es lo que estaríamos aplicando ya para tener los valores de 2023, 2024 y 2025. Miremos cómo cada año le vamos aplicando el factor de incremento. Nuevamente tomemos el ejemplo con el arriendo. Si en 2021 estamos pagando un valor de arriendo de 10.800.000 pesos anual, que equivale a unos $3.000, en 2025 ese mismo arriendo estaría costando 12.694.571 pesos. ¿Qué significa esto? Que hemos tenido una pérdida de ese valor en el tiempo de 1.894.000 pesos. Acá entonces estamos trayendo el resumen de los ingresos, los gastos para cada uno de los años, tanto en pesos colombianos como en dólares, asumiendo estas tasas de IPC y estas tasas de ingreso, que vamos a ver acá entonces como ejemplo. En el año 2021, siguiendo esta misma dinámica, asumiendo que tenemos en promedio los mismos ingresos y en promedio los mismos gastos y que solo cambian el IPC, tendríamos para 2021 una diferencia a favor de 492.000 pesos en todo el año, para 2022 519.000, 2023 540.000, 2024 557.000 y 2025 578.000. ¿Y qué nos está mostrando este gráfico acá? Este gráfico lo que nos muestra es en la línea azul cómo se mueven los ingresos y en la línea naranja cómo se mueven los gastos. Como vemos, siempre hay un remanente positivo, que es esta diferencia que hay acá. Ahora, ¿qué podemos también identificar? Como estamos manteniendo fijo los ingresos y los gastos, observemos que esta diferencia prácticamente no se hace significativa. En el tiempo estamos ingresando, aumentando los ingresos, cierto porcentaje del IPC, pero como los gastos también aumentan el mismo porcentaje del IPC, la diferencia es prácticamente la misma. Y las líneas suben como en una paralela, como que si siempre mantuvieran la misma distancia. Eso significa que a medida que avanza el tiempo, el dinero disponible sigue siendo prácticamente el mismo. ¿Qué pasa entonces si, por ejemplo, en tu trabajo o tus ingresos no suben ni siquiera lo del IPC? Voy a hacer acá el ejemplo. Que no suba el 5,62%, sino que va a subir un 2%. Vemos que solo con hacer ese cambio, así todos los otros años suban igual los ingresos al IPC, tenemos una diferencia. En el 2021, nuevamente positiva porque ese no está cambiando. Pero para 2022 ya empezamos a tener una diferencia negativa de 920.000 pesos, para 2023 958.000, para 2024 988.000 y para 2025 1.025.000. En dólares podemos ver acá la cifra. En 2021 $136 a favor, pero luego terminando 2025 $285 en contra. Y en la gráfica se ve muy fácilmente. Vemos como en 2021 está el valor positivo de los ingresos, pero como subieron por debajo, ahora los gastos están superando a los ingresos. Y esto es definitivamente muy grave. ¿Qué significa esto y qué es importante que lo tengas muy presente? Si en tu empresa te dicen que te está aumentando el salario un 2% o un 3%, pero el IPC es del 5,62%, como vemos acá en el ejemplo, no te están haciendo ningún aumento de salario. ¿Por qué? Porque realmente estarías perdiendo con respecto al IPC. Tu valor del dinero está perdiendo poder de compra. Lo mismo, si tú tienes un negocio y tus ingresos crecen un año contra otro por debajo de lo del IPC, estás perdiendo dinero. Pero lo bueno es manejarlo con varios ejemplos. En el siguiente año no va a aumentar un 4%, sino va a aumentar un 2,5%. La brecha aún se amplía muchísimo más y si le sigo aumentando por debajo del IPC, ahora un 2%, vemos como cada vez este valor, sea en pesos, en dólares o en la moneda que sea en la que estés trabajando, va a ir decreciendo. ¿Qué es lo que necesitamos? Que los ingresos aumenten por encima del IPC y ahí vas a ver una diferencia. Vamos a ir acá viendo. Pues voy a volver a igualar el ejemplo, voy a volver a colocar las mismas tasas y vamos a modificar, por ejemplo, el IPC acá en el año 2023, que ya sería como el resultado para el año 2024, de un 1,5% y acá de un 1%, y vemos como automáticamente la curva nuevamente pasa a que los ingresos estén por debajo de los gastos, y esto sí es peligrosísimo para nuestras finanzas personales. ¿Qué es lo que quiero que tengas acá muy presente? Hay dos maneras en que podemos
optimizar esta curva. Una, que esta línea de los gastos no suba tanto, sino que suba un poco más bajita y que no sea tan amplia. Entonces, por ejemplo, acá en gastos puede que no sea 39 millones, que el otro año no vamos a gastar 41 millones 500, sino que vamos a gastar 40 millones. Luego el otro año no vamos a gastar 43 millones, sino que vamos a gastar 41 millones 500. El otro año no vamos a gastar 44 millones, sino que vamos a gastar 43 millones. Y al otro año no vamos a gastar 46 millones, sino que nos vamos a gastar 44 millones 500. Y vea cómo en cada año, a pesar de que estamos incrementando los gastos, no está incrementando tanto como antes. Y esto nos está permitiendo tener una diferencia más amplia de dinero. Con ese dinero, luego ya lo puedes empezar a ahorrar para invertir. Ahora, ¿cuál es el inconveniente de los gastos? Los gastos se pueden optimizar, pero tienen un límite. Hay gastos que sí o sí, obviamente tendrás que seguir realizando. Pagar el arriendo, pagar la cuota de la casa, comprar el mercado, pagar las facturas, pagar la educación, si tienes hijos, pagar todo lo de los hijos, pañales, comida, alimentación, salud, todo eso hay que pagarlo. Entonces, los gastos se pueden reducir hasta cierto punto, no se pueden reducir del todo. La otra forma de hacerlo es incrementar los ingresos. Entonces, lo vamos a ver acá. Ya no vamos a tener 42 millones, sino que vamos a tener, por ejemplo, 43 millones de ingresos. Para este año vemos cómo automáticamente la curva empieza a generar una diferencia, pero si no lo hacemos sostenido, vemos cómo vuelve a pegarse a los gastos. Entre más lo hagamos, es mucho mejor. Entonces ya en este otro año no vamos a traer 43 millones 700, sino que vamos a traer 45 millones. En este otro año vamos a traer 46 millones y en este otro año vamos a traer 48 millones. Entonces, como vemos, aquí están las dos opciones. No hay ningún otro camino. O reduces gastos o incrementas ingresos. Voy a repasar nuevamente. Para reducir los gastos tienen un tope. No hay mucho de dónde reducir. Y tampoco soy de esa escuela de que no se hagan gastos, porque no, así no es. Uno debe lograr tener los ingresos para su estilo de vida que está teniendo. Obviamente optimizando unos gastos que sean de forma inteligente. Entonces, para aumentar los ingresos hay unas alternativas. Si eres empleado, ya sabes que si te aumentan por debajo del IPC, no estás haciendo nada. Tendrías que buscar que te aumenten más del IPC y generalmente eso se hace escalando posiciones o cambiando de empresa. También otra forma que puedes hacer es comenzar a generar nuevas fuentes de ingreso. Sin embargo, cuando estás en un trabajo vas a estar limitado por tu tiempo, pero se puede hacer de todas maneras. Entonces lo que puedes empezar a hacer, nuevas fuentes de ingreso, nuevos negocios, nuevas inversiones, y esto lo que hace es que tú pongas a trabajar el dinero para ti. Es lo que tienes que empezar a realizar. De igual forma, si eres empresario, si tienes tu emprendimiento, es dedicarle más tiempo a tu negocio, incrementar esas ventas, buscar patrocinios y llegar a vender a mucha más gente y que tu negocio crezca. Y también, independiente si tienes un negocio, un emprendimiento, también puedes generar otras fuentes de ingreso. Y realmente esto es lo importante que tú empieces a hacer, destinar cierto porcentaje de ahorro para luego invertirlos, tal como yo lo hago actualmente. Para poder realizar esto, deberás conocer también cuáles son tus activos y cuáles son tus pasivos. Y este tema es el que veremos en la próxima sesión del curso. Antes de terminar, como te dije al comienzo, te voy a mostrar cuál es esa diferencia entre ahorrar e invertir y por qué se hace necesario realizarlo para poder continuar mejorando cada día más en tus finanzas personales. Así que no te pierdas este video que te dejo acá al final y nos vemos luego. Hasta pronto. Chao, chao.